Hola mis bellezas, esperando que tengan un maravilloso día. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y que en la mayoría de los jóvenes está en su boca por varios comentarios. Vamos a hablar sobre drogas y los efectos de estas y cómo prevenir. Así que iniciemos. Las drogas se refiere a una sustancia que utiliza con la intención de actuar sobre el sistema nervioso, con el fin de potenciar el desarrollo físico o intelectual. Además, pueden alterar el estado de ánimo para experimentar nuevas sensaciones y, cuando se consume reiteradamente, esta puede crear una dependencia, o sea que uno quiere consumir más y de mayor frecuencia y esta puede traer efectos secundarios no deseados. Ya. Vamos a hablar primero sobre los efectos de las drogas y los efectos van a variar de una droga a otra. Así que ahora y a continuación te voy a presentar una de las drogas más famosas y además una de las que se consumen más en Chile. Así que démosle. Y además es una pista para tu trabajo en la guía. El alcohol. Aquí te estoy presentando los efectos del alcohol, que uno es estimulante en dosis bajas, es depresor, que llega a dar un poquito de depresión, es por eso que algunas personas cuando están borrachas tienden a llorar, desinhibición, que no saben dónde están, y euforia, que andan con mucha actividad, que es como, wow, vamos con todo. A eso se refiere. Y aquí te presento los riesgos del alcohol. El alcohol en sí te va a disminuir la atención y la coordinación. Es por eso que si a alguien que se encuentra bajo los efectos del alcohol lo haces caminar en línea recta, él va a sentir que lo está haciendo, sí, pero los demás que van a estar en un estado no etílico van a notar que esta persona anda en zigzag, se tambalea o simplemente no tiene una buena coordinación para realizar ese ejercicio. También va a provocar trastornos digestivos y enfermedades cardiovasculares. Otra cosa, si una persona que bebió alcohol se sube a un vehículo y va a manejar, si ya tiene problemas de coordinación, en la conducción va a ser mucho peor. También, otra cosa es, conlleva al riesgo de padecer o cometer agresiones sexuales frutos del modelo patriarcal. ¿A qué se refiere con ello? A que en sí, las personas que beben alcohol, tanto mujeres como hombres, se pueden poner violentas. Y si está discutiendo con una persona del sexo opuesto del mismo sexo, puede ser que terminen en agresiones sexuales o físicas. Y obviamente si una persona llega con alcohol en su cuerpo a su trabajo o en cualquier lado, puede sufrir un accidente, ya sea laboral, de trayecto, etc. Así que ojo con el alcohol. Continuemos. Luego tenemos el cigarrillo. El cigarrillo, uno de sus efectos más destacables, por decirlo de una forma, es que es estimulante. Y vamos a ver sus riesgos. Los riesgos del cigarrillo, ¿cuáles son? Va a aumentar el riesgo de padecer cáncer por, por enfermedades cardiovasculares o respiratorias, entre muchas otras. Respiratorias. Al solo consumir un cigarrillo, los pulmones ya se empiezan a atrofiar. Así que imagínate cuántos cigarrillos necesitas para destruir completamente tus pulmones. También va a disminuir la resistencia al ejercicio físico. ¿Por qué va a disminuir la resistencia? Porque al momento de inhalar el cigarrillo está atrofiando tus pulmones. Al atrofiar tus pulmones, tú vas a tener menor resistencia para realizar el ejercicio porque no hay oxigenación. Así que ojo también con ese datito. Va a alterar los sentidos del gusto y el olfato, ya que el cigarrillo contiene diferentes toxinas y esto hace que las papilas gustativas y
el sentido del olfato se pierda. Va a provocar envejecimiento prematuro de la piel y manchas en los dientes y la piel de las manos y la cara. Otro punto fundamental de la adicción del cigarrillo es que es una adicción muy rápida y que conlleva a que no sea solo un cigarrillo por día, sino que sean 5, 10, 15, 20, hasta los 30 cigarrillos por día. En algunos casos pasan del cigarrillo al puro. El puro es un cigarrillo, por decir de una forma, más grande, de color café, y este tiene toxinas más fuertes que el mismo cigarrillo. Y otra cosa, una mujer que se encuentre embarazada le va a llevar consecuencias si es que fuma a tener a un bebé prematuro o de bajo peso, o ambas. Luego tenemos la cannabis o marihuana. En este caso, los efectos que tiene la cannabis son que es depresor, que conlleva a estar en un estado depresivo. En algunos casos puede ser alucinógeno, puede producir risa, estimula la creatividad, intensifica las sensaciones y en otros casos la relajación. Los riesgos de consumir la marihuana. Puede afectar la atención y la coordinación. Pasa lo mismo que con el alcohol. También puede afectar la memoria y la capacidad de aprendizaje. Puede generar problemas en el rendimiento escolar cuando se consume de manera muy joven o adolescente o que esté en la pubertad. ¿Ya? Así que cuidado. También hace aumentar el riesgo de sufrir un accidente de tráfico o que sea laboral, ya que como dice el primer punto, afecta la atención y la coordinación. Provoca bajadas de tensión y las experiencias intensas con la marihuana se pueden vivir de manera negativa. ¿En qué sentido? En que pueden provocar una paranoia o ataques de angustia. Luego tenemos la cocaína. La cocaína tiene efectos estimulantes, euforia, disminuye la fatiga y aumenta la seguridad en uno mismo. ¿Cuáles son los riesgos de la cocaína? Esta va a provocar ansiedad y paranoia, provoca problemas cardiovasculares que puede provocar hasta un infarto o una hemorragia cerebral. Esta también es de una adicción muy veloz y aumenta el riesgo de padecer accidentes. Así que la cocaína afecta de manera muy rápida y veloz en el cuerpo humano. Y por último, tenemos las anfetaminas. Las anfetaminas suelen ser estimulantes que van a generar excitación, también van a presentar euforia y también va a dar la sensación de la disminución de la fatiga. Y como riesgo, tenemos que van a originar trastornos físicos que pueden ser complicaciones cardiovasculares, una complicación hepática, hipertermia. También las anfetaminas pueden afectar de manera mental en el sentido psiquiátrico y que van a cambiar los estados de humor o de ánimo, que puede estar la persona muy feliz y de un momento muy triste, llorando todo, o pasar al dolor o a la rabia. También, debido a estos cambios de ánimos, se pueden presentar la paranoia y las alucinaciones. La anfetamina también puede generar una fuerte adicción. ¿Cómo podemos prevenir las drogas? Inicialmente el término prevenir significa evitar la presencia de un daño. ¿Ya? Son medidas para evitar que alguien inicie el consumo de cualquier droga, ya que estas pueden provocar enfermedades o problemas muy serios en la salud y además en el entorno.
La primera, prevención primaria. Esta se encuentra relacionada a un problema determinado y va a incidir directamente sobre los factores en donde se genera. Aquí entra en juego la historia familiar, la historia personal, el tipo de vida y las relaciones sociales. Y también el conocimiento de las drogas. Y aquí se pueden generar estrategias en base a todos estos hechos. A eso se refiere la prevención primaria. Luego tenemos la prevención secundaria, que aquí se refiere a las acciones de las primarias que han sido aplicadas pero han fracasado. Y es posible que aquí se inicie el consumo problemático del alcohol o de alguna droga y va a generar una dependencia o el aumento. Aquí es preciso recurrir a una fase de acción. Entonces, aquí se empieza a aplicar la prevención secundaria que va a tratar de solucionar el problema ya existente. Se intentan hacerlo desaparecer por completo o en medida de lo que se puede. Al mismo tiempo, trata de evitar las complicaciones posteriores que conllevan a recaer en estas adicciones. Y luego tenemos la prevención terciaria, que aquí de verdad va a apuntar a demorar o de lleno parar el desarrollo de esta adicción y como consecuencia a los casos de manifestación central que se continúen presentes. Esta prevención se utiliza cuando no es posible abstener a la persona de la droga. O sea, no puede tener una abstención total, sigue recayendo en este tema. Y aquí el propósito es ir disminuyendo de a poco las cantidades consumidas y lograr periodos un poco más largos de abstinencias. Y así va a lograr esta persona ir dejando atrás el tema de la droga. Y además, esta finalidad va a promover mecanismos efectivos de que esta persona drogadicta se reinserte a unas condiciones laborales y además vuelva a estar con su familia, ya que al momento de ser una persona drogadicta o estar sumergida en las drogas, suele quedarse solo o en la calle. Entonces, en esta medida de prevención terciaria se trata de buscar la reinserción laboral, emocional y familiar. Y esa es la presentación de hoy. Espero que te quede claro. En caso de dudas, recuerda que tú puedes comunicarte conmigo por correo o ahora que habilitaré la parte de Classroom para que estemos más cerca. Así que recuerda realizar tu guía y como ya dije, en caso de dudas, contáctame por Classroom. Y, por supuesto, estando en estado de pandemia, debemos quedarnos en casa con nuestra familia y compartir lo que más se pueda. Así que un abracito, un besito, nos veremos cuando se pueda. Chao.